Y aunque sea momentáneamente, puede ser que un eliminador se dañe y una batería no. ¿Sí? Vamos a pensar que, a diferencia de como a veces se comenta, las baterías realmente tienen una resistencia interna. ¿Se ha entendido? No son ideales. Entonces, una fuente tiene algo que se llama fuerza electromotriz. ¿Sí se acuerdan? Un voltaje que se llama voltaje de la fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, esto es acercándose más a la realidad. ¿Sí? Y el propósito es llegar a determinar esta resistencia interna, esta resistencia de la resistencia interna, así lo voy a llamar. Resistencia interna. ¿Sí? Y esta se llama voltaje de la fuerza electromotriz. Y esto se utiliza para cualquier tipo de fuente, no solamente directa. Puede ser un generador de funciones, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Un transformador, lo que quieras. Que se sirva como fuente. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? el primer ensayo que hay que hacer experimental es contar con una batería. Puede ser de 9 volts, por decir algo, ¿no? O de 1,5. Y con un medidor de voltaje realizar una medición en vacío, ¿sí? A circuito abierto, sin que surta corriente la batería. ¿Sí está entendido? Sí surte porque ningún medidor tampoco es ideal, tiene resistencia interna. No sé si me da a entender, todos los medidores tienen resistencia interna. Es una impedancia que indica. Algunos la traen y algunos otros no, ¿sí? Pero también la puedes saber. Entonces, si tú quieres, puedes medir la resistencia interna de un medidor. Ahorita les digo cómo, ¿sabes? Ahorita vemos cómo. Porque así, un medidor no tan bueno en manos de alguien que sabe circuitos puede ser mejor que uno bueno en manos de alguien que no sabe. ¿Sí? A este yo le voy a dar resistencia del medidor. También es interno, no se le puede quitar. Tampoco es. ¿Se entendió? La característica de la resistencia de los medidores de voltaje es que es muy alta. ¿Sí? Porque tú para medir un voltaje tomas energía de la fuente que vas a medir voltaje, parte de esa energía la consume el motivo a medir. Y en este caso, pues la caída de tensión que hay en la resistencia del medidor es realmente lo que mide el motivo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, usualmente la resistencia interna de las fuentes, la resistencia interna de las fuentes, de voltaje, tiene valores muy bajos, muy bajos. ¿Sí? Se puede uno documentar y ver, por ejemplo, cuál es el voltaje que proporciona una pila alcalina estando recién fabricada y anda en miliohms. ¿Sí está entendido? 120 miliohms, 200 miliohms. Anda a veces abajo, muchas veces abajo de 1. ¿Sí? Hay otras que tienen más y con la medida que se van descargando va subiendo esa resistencia interna. ¿Sí? No es fija. ¿Sí? Tú la puedes determinar en el momento que la estés midiendo. Ya después puede cambiar. ¿Sí? Entonces, usualmente la resistencia interna de la fuente de voltaje tiene valores bajos o muy bajos. ¿Sí? Aquí lo que está ocurriendo es un circuito. ¿Está entendido? Se formó un circuito donde la corriente pasa por aquí, ¿verdad? Realmente pasa por la resistencia, pero esto voy a entender que está conectado en paralelo. Y saber el valor de la corriente, ¿verdad? El valor de la corriente nos dice que hay que dividir la fuente de voltaje, que es el voltaje de la pena, dividir entre las resistencias que estén en el lazo. ¿Se ha entendido? Sería entre la resistencia interna más la resistencia del medidor. Esta corriente es extremadamente pequeña porque esta resistencia usualmente anda en cantidades iguales o mayores a 1 millón de ohms. ¿Sí me explico? Entonces realmente el medidor no cobra mucha o no pide mucha corriente por medir. ¿Sí? Entonces, la resistencia interna de los voltmetros, típicamente es mayor, a 1 megaohm.
¿Sí? Típicamente. Entonces, estamos hablando de unidades de megaohm. ¿Sí está claro? Con una tan chiquita, no sé si me da a entender. Si yo quiero saber la caída que hay en el voltaje del medidor, el voltaje del medidor sería el valor de la corriente por la resistencia del medidor. ¿Sí? Sería I por la resistencia del medidor. Y este voltaje que está midiendo el medidor de voltaje, ¿verdad?, sería el voltaje de la fuerza electromotriz, ¿verdad?, ¿sí?, dividido entre estas dos resistencias, ¿sí? O también esa división se puede pasar para acá para verlo como un divisor de tensión, ¿verdad? ¿Sí? Es el principio de división de tensión, que es, ya tiene un voltaje total, multiplíquelo por la resistencia de energía constante de caída y dividan la suma de las resistencias siempre y cuando sean solo las. ¿Sí está entendido? Sí. Entonces aquí usted le va a multiplicar por la resistencia que tenga el medidor, que por cierto es muy alta, ¿no?, entre la resistencia interna de su fuente más la resistencia del medidor, ¿no?, y este resultado que acaba de obtener, pues le va a dar el voltaje medido. ¿Sí está entendido? Como la resistencia del medidor es muchísimas veces mayor que la resistencia interna, ¿no?, como resistencia del medidor, si es anda en megaohms, si es anda en unidades de ohm o menos, ¿sí está entendido? Este cociente va a tender a ser un 1, porque gravita mucho el valor de Rnet, del medidor. Si este vale 1 millón, entre 1 millón más 1, pues es un 1. ¿Sí está entendido? Entonces, como Rnet es muchas veces mayor, este símbolo se utiliza para más de 10 veces, pero aquí se exagera, aquí es más de 1000 veces. ¿Sí está entendido? Entonces, como R de medidor es muchas veces mayor que la resistencia interna de la fuente, este tiende a ser un 1, ¿sí? Podríamos decir que el voltaje del medidor se aproxima a 0, prácticamente es igual al voltaje de la prima. ¿Sí me explico? O sea, descubro cuál es el voltaje de la fuerza electromotriz, porque al conectarle una resistencia tan alta al medidor, la corriente que surge es tan pequeña que hay poca caída en su resistencia. ¿Sí está entendido? La mayor parte de la caída se da aquí. ¿Vale? Entonces, con eso yo ya descubrí el voltaje de la prima. ¿Sí? Este fue un primer paso. Aquí fue el primer paso. Aquí lo voy a poner primer paso. El primer paso consistió en medir el voltaje vacío con el continuo para determinar el voltaje de la red. ¿Puedo borrar eso? Sí. El primer paso es medir el voltaje de la batería en vacío, para descubrir, determinar el voltaje de la fuerza electromotriz, determinar el voltaje de la fuerza electromotriz. Bien, pues ya tenemos eso. Ahora, un segundo paso. Vamos a hablar, segundo paso. El segundo paso va a consistir en conectar una resistencia. Puede ser una resistencia como las de alambre nicromo de las parrillas eléctricas que venden en las palerías. Ese alambre que es como un resorte que se coloca en una cerámica para que se calienten las parrillas eléctricas, ¿sí? Subeléctrica. Se puede comprar ese aguanta corriente a lo salvaje y su valor único es bajo. ¿Sí se ha entendido? Entonces, con unos caimanes pueden ir colocando la resistencia donde quiera. Y la resistencia esa, bueno, disipa mucha potencia. Entonces no va a tener problemas porque se le va a quemar. ¿Sí está claro? Entonces, el segundo paso es conectar en las terminales de la batería. La batería un resistor variable de potencia que se le llama reóstato, ¿sí? Pero si lo va a hacer usted barato, o sea, pues ofrece una resistencia de parrilla, ¿sí? Una resistencia de parrilla eléctrica
parrilla eléctrica. Y mientras más potente sea, tiene más bajo valor ohmico, porque así dejaría pasar más corriente y va más calor. ¿Sí? De parrilla eléctrica. O un reóstato de potencia, o un reóstato. Todos los reóstatos son de potencia, de bajo valor ohmico, de bajo valor ohmico. Y empieza luego a disminuir de su valor máximo, y empieza a disminuir de su valor máximo, y empiece a disminuir, y empiece luego a disminuir de su valor, de su resistencia máxima. Hasta lograr que el voltmetro conectado en paralelo con el voltmetro conectado en paralelo con él o con la resistencia, con él, indique el voltaje de la FEM entre 2. Este es el ejercicio. A ver, usted sigue teniendo la misma batería con su misma resistencia interna. Tiene aquí la batería. Aquí está el más, aquí está el menos, aquí está el voltaje de la FEM. Esta es la resistencia interna de la batería. Usted le conectó aquí una resistencia. ¿Sí está claro? La voy a especificar como que es variable, con una flecha atravesada. ¿Sí? No va a ser lo mismo, va a ser el divisor. Exactamente. Aquí usted ponga el voltmetro, ¿no? Es cierto que ahora va a haber un paralelo, sigue habiendo un paralelo de antes, pero un paralelo de 1.000.000 de ohms con una de bajo valor tiende a la de bajo. ¿Sí me explico? Entonces usted va a ir disminuyendo este valor hasta que este indique el voltaje que antes obtuvo de la FEM entre los. Y eso significa que este voltaje cayó la mitad aquí en esta resistencia y la mitad en esta. Retire la resistencia y mídala, esa es la resistencia interna. ¿Sí entendieron o no? A ver, usted colocó una resistencia variable de bajo valor ohmico. La fue ajustando de su valor máximo hacia un valor más chico, hasta que logró que la lectura de este medidor marcara la mitad de lo que marcó cuando hizo sus medidas que eran vacíos. ¿Eso qué significa? Que aquí cayó la mitad del voltaje de la FEM y la otra mitad cayó aquí. Consecuentemente las dos resistencias son iguales. Sí. Cuando hay dos resistencias iguales en un circuito ensolado, pues tienen las dos la misma caída. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Retire la resistencia y mida la condenona. Esa es la resistencia interna que tiene el motor. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Sí. Sí. En este trayecto solamente hay estas dos resistencias, porque la otra es muy alta. ¿Sí? Sí. Entonces, el mismo principio de división de voltaje nos dice que esta resistencia del reóstato o de la parrilla eléctrica bajó tanto su valor que igualó al de acá. ¿Sí entendido? Sí. Y provocó una caída de voltaje que se ajustó a ser la mitad de la que tenía hasta cuando estaba en vacío. En vacío entregaba todo porque no había caída aquí. Pero ya cuando le pedí carga, hubo una caída en la carga igualita a la que está viendo adentro. Porque este voltaje no se ha perdido. ¿Sí? Sí. Entonces, ya ahorita lo que había que hacer, y eso mismo lo hace con un generador de funciones, nomás que están observando, ya sea con un multímetro o con un osciloscopio. Primero miden el voltaje de una señal que generen ustedes, que de pico a pico valga 1 volt o 2 volts. ¿Sí se ha entendido? Sí. A 1000 Hz. Y luego le conectan una carga variable, ¿sí se claro? Y hasta que la señal disminuya de 2 volts de pico a pico a 1 volt de pico a pico, es porque la carga tiene lo mismo que la resistencia. Y les va a dar 50 ohms. Porque esa es la resistencia típica de los generadores de señal. 50 ohms. ¿Sí? Sí. Es el procedimiento para determinar la resistencia. De cualquier fuente. De alterna, de generar señal, de lo que quiera. ¿Está entendido todo eso? Sí. Entonces
Entonces, estas cosas son las que conviene, hay que hacer para que uno viviéndolas no se le olvide. De un osciloscopio. También puede. Ajá, pero eso me imagino que Es diferente, la pones en serie. No. En un osciloscopio hace cuenta que lo que haces, un osciloscopio tiene una impedancia interna de entrada de 1 millón de ohms. ¿Sí? Tiene 1 millón de ohms. O sea, haz de cuenta que tú dices, tengo un generador de señales. ¿Sí te acuerdas? Su resistencia es bien chiquita, tiene 50 ohms. Este es un generador de función. Generador de función. GDL. ¿Sí? Tiene 50 ohms. Si tú lo aplicas a un osciloscopio, ¿sí? Al entrar en un osciloscopio, el osciloscopio te recibe con una resistencia de 1 millón de ohms. ¿En dónde cae más voltaje? ¿En la de 50 o en la de 1 millón? Este es el nido, es el centro del cable coaxial, y este es el caimancito de tierra. Este es el rico. Este es el chasis del osciloscopio. ¿Sí? Y tiene 1 millón de ohms. ¿Sí? Tú haces que este te produzca un voltaje de 2 volts de pico a pico, por ejemplo, a 1 kHz. Lo ajustas así. ¿Se entiende? Se ve la señal. Aquí conectas el osciloscopio, ¿no? Lo conectas aquí así, un canal del osciloscopio. O sea, el osciloscopio está midiendo con sus terminales, la del caimán está siendo conectada aquí, la del ganchito, ¿sí? Y la del caimán está siendo conectada aquí, a las dos terminales del generador. ¿Sí me explico? Y el osciloscopio está observando, porque este es el canal de entrada. Ya lo ajustaste para que se vea la señal. Pero ahora, ¿cómo le haces? Ahorita todo el voltaje que hay a la entrada del osciloscopio, así, ¿se ha entendido? Porque esta vale 1 millón de ohms y 50, eso es 20.000 veces más grande que este. Todo el voltaje llega allá. ¿Cómo se explica? Pero ¿cómo le haces para determinar esta resistencia interna? Pues intercalan en serie una de 1 millón. Una variable de 2 megas. Cómprate un potenciómetro de 2 megas. Y haz variarlo hasta que la señal se reduzca a la mitad del tamaño. Porque aquí estás provocando en serie que la suma de este y este te den 1 millón de ohms igual que esto. Pues lo que entrega el generador pues ya está siendo disminuido con una sensibilidad. Es el principio de los atenuadores de las puntas. Que tiene un selector que dice 10x, le pones 9 millones de ohms en serie. Y en 1 millón de ohms trae una décima de voltaje que está surtiendo lo que quieres medir. ¿Sí me explico? En el laboratorio se ha tenido el error, en mi opinión, de comprar osciloscopios que ya viene la punta atenuada. Los osciloscopios, todos los que hay, tienen su punta ya atenuada por 10. Ya tienen una resistencia aquí de 9 millones de ohms, ya fija. Entonces, si tú quieres medir voltajes muy chiquitos de milivolts, ya te jodiste porque los vas a ver más chiquitos. Entonces son pares. No los ves, o sea, no puedes hacer amplificadores de señal pequeña porque resulta muy complicado ver su funcionamiento, porque las puntas ya vienen atenuadas. Ha sido un error de que se compran las cosas y a veces quien las compra no sabe o no se especifica que no se quieren con esas puntas, o por default los fabricantes los dan con esas puntas. Lo deseable es que tengas un selector que elijas por un X o 10X. En un X pones en serie una resistencia de 9 millones de ohms y en 10X no pones nada, al revés. En 10X pones la de 9 megas y en un X pones la directa. O sea, las puntas tienen un selector, algunas de ellas, y en una dice 10X, es decir que pusiste en serie 9 millones de ohms. ¿Sí? Haz de cuenta que aquí, si esto fuera la punta del osciloscopio, esto es el generador, hasta aquí. ¿Sí está entendido? Sí. De aquí a aquí.